Hola, ¿qué tal? Soy Arantxa Tirado. Hoy vengo a hablaros de un tema que es bastante relevante, aunque no siempre se aborda con la importancia que requeriría bajo mi punto de vista, que es el tema del mundo del trabajo, de las transformaciones del mundo del trabajo y de las nuevas y viejas formas del capitalismo a través del análisis de la importancia que tiene este mundo, su organización actual, las nuevas formas que adopta y cómo todo esto afecta a la configuración de las clases sociales en este mundo post-pandemia, por decirlo de alguna manera, si es que podemos ver la luz del túnel al final de la pandemia. Además, también haré algunas reflexiones más políticas sobre la relación de la clase trabajadora con partidos y sindicatos y las tareas que debieran estar en las reflexiones de agenda de la izquierda de este siglo XXI, dado el formato pues, de este curso y el público sobre todo al que va dirigido. Bueno, el tema del trabajo es fundamental desde el siglo XIX, con la revolución industrial y el nacimiento de la clase obrera, pues cobra todavía más importancia, pero cabe decir que, pues, aunque antes no había una clase obrera o una clase trabajadora, aquí hago una acotación. Yo siempre uso indistintamente el término clase obrera por clase trabajadora, o sea, como sinónimos, aunque sé que tiene ciertos matices, pero bueno, es por una propuesta política de reivindicación del término clase obrera. Bueno, a pesar de que no existía como tal la clase trabajadora, siempre a lo largo de la historia ha habido esta relación de sometimiento, de explotación entre oprimidos y opresores, esclavos y esclavizadores, esto desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que la explotación ha sido una constante en la historia humana, aunque por supuesto pues, ha habido sociedades que no estaban basadas en ella, pero esto ya es un tema que dejo para los antropólogos. Sin entrar en un análisis antropológico de las distintas sociedades humanas, podríamos afirmar que en términos generales la explotación aparece cuando en las sociedades empieza a producirse un excedente y se debe decidir cómo se ha de repartir este excedente. Y se podría decir también que aquí, pues, en la mayoría de los casos, pues, han venido los problemas y quizás este sea el punto originario, ¿no? Del nacimiento de la política, el poner de acuerdo a una sociedad en cómo repartir ese excedente. El trabajo, su división y su organización es, por tanto, la piedra angular para entender una sociedad y además constituye una actividad vital, como dijo Karl Marx, para la reproducción social. Además de estos aspectos sociológicos o antropológicos que se pueden vincular al trabajo, están los económicos. La fuerza del trabajo, y esto es fundamental para entender la importancia del trabajo, es la que crea el valor en las sociedades capitalistas. O sea, el trabajo es la fuente de valor, plusvalor, plusvalía, se le ha llamado con diferentes términos, y esta es el origen de las ganancias de los capitalistas. Esto es fundamental no olvidarlo porque si perdemos estas coordenadas, perdemos cualquier tipo de entendimiento de cómo funciona el capitalismo. Pero a pesar de esta centralidad del trabajo, como decía, parece que es un tema que está en segundo plano de los debates, incluso de los políticos, y está muy poco presente en la esfera pública, o al menos esa es la impresión que yo tengo. Y esto, pues obviamente no es nuevo, pues el trabajo, todo lo relacionado con él, bien sea cómo se reparte el excedente, el modo de producción, las clases sociales, dejó, por decirlo de alguna manera, de estar de moda durante las décadas de los 80 y los 90, producto de la embestida neoliberal que se dio a raíz del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que como sabemos es el momento fundante del neoliberalismo que se impone a sangre y fuego desde América Latina y luego pues se extiende a otras partes del mundo. La negación, por ejemplo, del tema de la clase social, muy enfática por parte de una representante emblemática de este modelo neoliberal, como fue Margaret Thatcher en Reino Unido, que pues ella hablaba de este acrónimo, el TINA, There is no alternative, no hay alternativa, y por supuesto no existían las clases sociales.
Esto se da en un contexto donde todavía cabe decir, ¿no?, para entenderlo en términos geopolíticos, existía una confrontación con la Unión Soviética, que era un Estado, el primer Estado socialista de obreros y campesinos, que sirvió de inspiración a muchos trabajadores del mundo, más allá de las contradicciones o las falencias, carencias o críticas que se le pueda hacer desde el punto de vista que se quiera, pero que sin duda sirvió también no solo de inspiración, sino de elemento disuasorio para el capitalismo o elemento de peligro para el capitalismo, porque pues, era un modelo en el que se podían mirar de derechos, de consecución de derechos para la clase trabajadora. Ahora no tengo tiempo ni es momento de desarrollarlos, y que ayudó a que la clase trabajadora europea pudiera tener también toda una serie de derechos para evitar que se produjeran revoluciones o estallidos como los que dieron lugar al nacimiento de la Unión Soviética. Entonces es importante tener presente que vivimos en un sistema, el capitalista, que trata de velar por todos los medios el carácter antagónico de la acumulación capitalista. Esto no son palabras mías, esto son palabras de una autora marxista rusa, Raya Dunayevskaya, que bueno, tiene unos trabajos muy interesantes al respecto y que recomiendo. ¿Cómo es la organización del trabajo y las condiciones laborales en este capitalismo actual? Pues bien, aunque haya habido a lo largo de la historia colectivos que desde la izquierda han abogado por abolir el trabajo, para acabar con esta esclavitud asalariada, también desde el marxismo, porque se pretende, pues obviamente, ganar tiempo de vida reduciendo la jornada laboral, luego iremos a ello. Lo cierto es que el trabajo es un derecho, y es un derecho que se está conculcando cada día más. El trabajo debería, obviamente, desde posturas críticas de izquierda, pues ser algo distinto a lo que conocemos por trabajo, ¿no? No solo conseguir dinero para poder comer, algo que se hace por mera subsistencia, sino en un mundo ideal debería ser un espacio vital donde nos sintiéramos realizados y que ocupara el mínimo tiempo posible para poder desplegar otras posibilidades humanas. Pero esta realización que algunos buscan en el trabajo y que no se da, pues no deja de ser pues, un privilegio, ¿no?, en el actual sistema, el poderte autorrealizar. La mayoría de la población no puede elegir en qué puede trabajar, empezando porque tampoco puede siquiera elegir ser explotado en este sistema, y aquí tenemos un grave problema con el desempleo, que obviamente es un elemento funcional para el funcionamiento del sistema y para presionar a la baja las condiciones salariales y poner a competir a la fuerza de trabajo entre sí, como se teorizó desde el inicio en el marxismo. Según un informe de tendencias de la Organización Internacional del Trabajo del 2020, más de 470 millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo actual no tienen acceso a un trabajo remunerado, o bien tienen uno en el que no trabajan todas las horas que quisieran. Nos encontramos en un mundo donde se excluye a amplios sectores poblacionales de ese derecho al trabajo, lo que lleva a la consiguiente marginalidad, cuando no a la pobreza relativa o extrema, pero en un mundo donde paradójicamente siempre creemos que quien es pobre es porque no tiene trabajo, y bueno, estos discursos que hay mucho en América Latina desde ciertas clases medias, que los pobres son pobres porque quieren. Bueno, ahora tenemos, no ahora, ¿no?, pero ahora quizás con mayor énfasis, una realidad donde los trabajadores son pobres, incluso en el primer mundo, donde el hecho de estar pluriempleado ya no es garantía de llegar a final de mes. Por ejemplo, a escala global, este mismo informe de la OIT nos dice que hay 630 millones de trabajadores pobres registrados, el 19% de la fuerza laboral, en datos de 2019. Otros elementos de
la composición o de caracterización del mundo del trabajo actual, ¿no? Las disparidades campo-ciudad, que en América Latina pues, son incluso más acusadas, la concentración creciente en megaurbes, que son bastante insostenibles desde el punto de vista medioambiental. Pensemos en lo que sucede en la Ciudad de México con los altos índices de contaminación, ni digamos ya lo que implica vivir en una mega urbe donde te tienes que ir cada vez más lejos para poder conseguir un alquiler, una renta asequible. Y todo esto plantea un debate no solo urbanístico, sino también del tipo de sociedad futura y del mercado laboral que tenemos concentrado en determinados lugares. Yo creo que esto va a ir transformándose, sobre todo con la implementación de modalidades de trabajo pues, desde el hogar, ¿no? Como se ha venido ensayando de manera global y de manera forzada para amplios sectores de la clase trabajadora, no para toda, ojo, en esta pandemia. Pero, por ejemplo, aquí en el Estado español también tenemos esta idea de la España vaciada, que son las zonas rurales desde las cuales pues es muy difícil teletrabajar porque hay una deficiente conexión a Internet en la mayoría de los casos. Ya ni se diga pues, lo que puede suceder en muchas zonas de América Latina. Esto también nos lleva a un debate sobre la migración entre países, estos flujos de trabajadores, ¿no? Que se mueven bien sea dentro de un estado o entre estados para buscar pues, mejores condiciones laborales o simplemente opciones laborales. Y estos son flujos que se van a seguir dando en tanto en cuanto haya una disparidad salarial y las condiciones de vida de las masas en los países del sur pues sean tan sumamente paupérrimas. Pero tampoco olvidemos que gran parte de sector, bueno, no gran parte, hay sectores de la clase trabajadora de los países del primer mundo, por decirlo de alguna manera, como el Estado español, que a raíz de la crisis del 2008 pues salieron a terceros países a trabajar. Es decir, es un fenómeno del cual no está exento ningún país. Luego un elemento importante a tener en cuenta es el tema de género. En un índice de participación femenina de la fuerza de trabajo que nos indicaba que el índice de participación femenina en la fuerza de trabajo nos indica que el 47% somos mujeres, muy inferior al porcentaje del 74% de hombres. Es decir, todavía hay una brecha de género ahí que romper. La salarial habría que analizarla por sectores, pero bueno, también es otra de las reivindicaciones y datos que da la OIT sobre los salarios de la mujer. Por ejemplo, en América Latina, en términos generales, reciben las mujeres un 17% menos de pago por hora que el que reciben los hombres, a pesar, y aquí viene lo paradójico o no, sabiendo que vivimos en una sociedad patriarcal, que la formación de las mujeres pues es no solo igual, sino que en algunos casos ha sobrepasado a la de los hombres. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el mundo del trabajo, en términos generales, ha evolucionado en paralelo a la evolución del capitalismo. Ya no nos encontramos en la época de modelos productivos como el Fordismo, el Toyotismo, sino en algo que quizá podríamos calificar de un sistema híbrido, si se me permite, donde los procesos de producción flexible cada vez tienen mayor espacio y se combinan elementos de los modelos anteriores con una atomización de la producción que ya no es solo de mercancías físicas y tangibles, que también, sino que también tiene que ver con intangibles, como producción de software y demás. Hay varios autores que han trabajado esto y bueno, es todo un debate dentro del marxismo. La revolución tecnológica que se presentó al mundo como intrínseca y detonante de un nuevo momento y que se asoció a un capitalismo supuestamente cognitivo en el que estaríamos y con el que además pues, se aprovechó para negar a la clase trabajadora y decir que ahora ya había un cognitariado,
Bueno, habría mucho que debatir sobre esa revolución tecnológica y también mucho que debatir sobre esos términos de cognitariado o sobre esa presencia del cognitariado, porque lo cierto es que ese perfil de trabajadores siguen siendo a día de hoy una minoría en el modo productivo actual, sobre todo cuando lo ponemos a escala global, y esto es importante porque muchas veces los análisis que hacemos, sobre todo los que estamos en Europa o en el centro del sistema, por decirlo así, se hace muy en la lógica del mundo del trabajo tal como existe en las sociedades, entre comillas, avanzadas, pero pocas veces se pone pues, a escala global donde todavía persisten situaciones laborales que no son tan avanzadas. Ojo, tampoco esto quiere decir que en las sociedades europeas, estadounidenses, etcétera, no haya esas situaciones laborales, porque como veremos, estamos asistiendo a una precarización global de las condiciones de trabajo y también hay situaciones de práctica esclavitud en nuestras sociedades. Lo que pasa es que están, pues, por supuesto, tapadas porque a nadie le interesa mirar hacia ahí, ¿no? A esos márgenes del sistema. Pero bueno, lo cierto es que esa élite laboral, ese cognitariado, esa avanzada, se ha tratado de presentar como una mayoría, ¿no? Y también para reforzar estos análisis de una vanguardia, de una sociedad futura, de un capitalismo, digamos, avanzado, pues el sistema nos va poniendo trampas. Nos va poniendo trampas como acuñar conceptos o más que acuñarlos, difundirlos de los emprendedores, ¿no? Que serían estos trabajadores, bueno, que es como un mantra neoliberal. Reinvéntate, te han echado el trabajo y tal, ahora emprende, porque tienes todas las opciones del mundo para poder hacer lo que quieras en este sistema. Bueno, ¿quién puede emprender si no tiene un capital con el que emprender? Muchos negocios precisan, si no la mayoría, de un capital, de una suma de dinero considerable. Y si bien es cierto que hay un porcentaje pues, de trabajadores muy vinculados a las profesiones liberales que han adoptado toda esta ideología del sistema, vendido bajo etiquetas de libertad en nombre de la autorrealización y la supuesta economía colaborativa, me faltan datos, pero me atrevería a decir que esto es solamente un porcentaje ínfimo realmente del mundo laboral actual. No obstante, marca unas tendencias y no se puede negar que esta ideología neoliberal que impregna los discursos en el mundo del trabajo y que afecta, ¿no? Incluso psicológicamente a algunos trabajadores en su autoculpabilización por no triunfar, no emprender, etcétera, pues ha llegado para, no sé si quedarse, pero al menos la tenemos alrededor. No se puede disociar de este tipo de discursos y elementos algo que es la cultura del coworking, que yo creo que con la pandemia y el teletrabajo puede tener un auge o una prédica más grande en determinados ambientes, pero que hay que tener mucho cuidado porque se inserta esta cultura del coworking en un capitalismo que se reinventa pero que no deja de ser tan explotador como ha sido el capitalismo de sus inicios. Quiero poner el ejemplo de una empresa vinculada a toda esta ideología del coworking, como es la empresa WeWork, que es un emporio valorado en 16.000 millones de dólares, pese a tener menos de 10 años de vida, que se dedica a alquilar espacios para el trabajo en colectivo, ¿no? Que esto es el coworking, y que es un emporio fundado por un israelí, Adam Newman, uno de los CEOs, entre otros, que fue criado en un kibutz, que como sabemos son estas cooperativas de convivencia donde todos ganan lo mismo, que se hicieron en Israel y que supuestamente eran socialistas. Bueno, no entro a valorar lo que supone, ¿no? en el contexto del conflicto árabe-israelí. Pero el tema es que él
como que adopta todos estos aprendizajes de su kibutz, pero para convertirlo en una empresa que sea un kibutz capitalista, donde exista una comunidad de creadores, así se ha referido este señor a su empresa, que compartan la economía del espacio. O sea, esta empresa se dedica a buscar edificios, rehabilitarlos y luego poner en alquiler espacios para que la gente vaya a compartir pues sus horas de trabajo ahí. El peligro es que esto se hace además bajo un discurso que no distingue entre lo que es el horario laboral y el horario vital, bajo un discurso que algunos tildarían de calvinista, ¿no? de súper énfasis en el trabajo, en el esfuerzo. Todo el rato se está trabajando, esto es totalmente funcional al capitalismo, o sea, no es para nada alternativo y claro, va de la mano de unas nuevas tecnologías que lo propician porque no permiten desconectar en muchos casos. Esto es un discurso ultraliberal bajo apariencia progresista y a veces apariencia de concienciación con otros temas, ¿no? Un capitalismo, digamos, sexy fashion para una élite que puede pagar pues, de 400 a $2.100 al mes por alquilar un espacio de coworking. ¿Esto será el futuro? Bueno, parece difícil viendo la precariedad de la realidad salarial y laboral en nuestros países, donde mucha gente ni siquiera gana pues, lo suficiente para pagar esos alquileres. Obviamente en cada país tendrán sus alquileres más o menos adaptados a esa élite o a lo que gana esa élite. Pero bueno, si se me permite la ironía, pues es difícil pensar que un autónomo español, al menos, que es la realidad que más conozco, pueda desembolsar, no sé, 400 euros al mes más su cuota de autónomos, más, bueno, depende, ¿no? de lo que trabaje, pero en fin. Lo que sí parece generalizado es, en términos generales, esta era de esclavitud digital, en palabras de Ricardo Antunes, que es uno de los autores más relevantes y más referentes que estudia las relaciones del trabajo desde América Latina, un brasileño, que ha sido muy visible con esta pandemia, esta esclavitud digital. Habría mucho que debatir sobre este tema y yo creo que todo el mundo lo ha vivido en sus propias carnes y puede reflexionar ahora mismo pues, en qué se ha traducido esa esclavitud digital. Esta flexibilidad para no tener horario y que a veces va asociada también a un sistema de metas respecto a metas anteriores, es una trampa peligrosa para la clase trabajadora, aunque se puedan ver elementos positivos de trabajar desde casa porque aparentemente se puede conciliar mejor, aunque yo creo que aquí las mujeres tenemos mucho a decir, y sobre todo las mujeres que son madres, ¿no? Para refutar estas afirmaciones. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado cuando oigamos la palabra flexibilidad, porque la palabra flexibilidad ha ido también de la mano de algo que ya se empieza a hablar, que es la uberización del mundo del trabajo, que implica profundizar la precarización, porque las empresas, pues entre otros elementos, se vuelven irresponsables ante la relación laboral, aunque en España pues podemos decir que gracias a la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras ha habido sentencias que han puesto en su lugar a estas empresas, que obligaban a esos trabajadores a darse de alta como trabajadores autónomos, ¿no? Y negaban esa relación laboral. Y esa uberización del trabajo que implica una precarización, si se me permite, es un sinónimo, implica también recorte de salarios, recorte de derechos y, por supuesto, peor servicio para el consumidor. Bueno, y un consumidor que en todo caso tendría que ser mucho más consciente de lo que está consumiendo, ¿no? Porque bajo este manto de supuesta economía colaborativa y solidaria, pues estamos viendo cada vez más que se esconden las peores condiciones laborales, no sé si las peores de la historia, pero bueno, pésimas condiciones laborales al menos. El mundo del trabajo actual también se caracteriza por una tercerización o subcontratación, en palabras anglosajonas outsourcing,
que autores como Ricardo Antunes, al que me referí antes, pues hablan ya de una sociedad de la tercerización total, que también implica obviamente condiciones laborales a la baja, ¿no? Porque hay trabajadores que ya no tienen una vía directa, están por una empresa subcontratada que pugna por otras para hacerse con el contrato ante la empresa contratante matriz. Y bueno, esto ha llegado incluso a la administración pública, ¿no? Bueno, fruto de las políticas neoliberales. Además, un elemento también preocupante es el tema de la informalidad, que sobre todo se da en América Latina y el Caribe, donde bueno, hay unos altos índices de informalidad, pero no exclusivamente. Se calcula que el 61% de la fuerza de trabajo mundial está empleada informalmente y, por ejemplo, en África estas cifras suben al 95% entre los trabajadores jóvenes. Sería como la economía sumergida, ¿no? La flexibilidad preocupante va también de la mano de la atomización de la fuerza laboral, es decir, de la producción cada vez más separada o del trabajo cada vez más aislado. Y esto, por supuesto, tiene impactos en las posibilidades de construcción colectiva y de lucha, aunque también a la vez cabe decir que la lucha pues, se adapta y se trata de seguir haciendo incluso en estas condiciones, ¿no? Con reuniones por Zoom, con grupos de WhatsApp para los sindicatos o de Telegram, etc. Luego hay otro tema que es muy relevante, no sé si tanto a presente como a futuro, pero que se viene hablando de él desde hace tiempo, que es el de la robotización. Y cada vez agarra más fuerza con la presentación de nuevos robots más avanzados que serían capaces de sustituir a los trabajadores en diferentes áreas. Ya en el 96 Jeremy Rifkin publicó su libro El fin del trabajo, donde él vaticinaba un mundo en que las máquinas y los robots inteligentes sustituirían a los seres humanos por completo, abocándolos a conformar un inmenso ejército de reserva mundial. Obviamente, yo no comparto mucho las teorías de Rifkin, pero bueno, obviamente no se puede negar que ese ejército de reserva existe, como hemos visto, y es creciente como parte consustancial y funcional del modo de producción capitalista. Pero hay un elemento que no se toma en consideración en los análisis y que creo que es fundamental. Si se produjera la completa sustitución del trabajo vivo, por decirlo en términos marxistas, de la fuerza de trabajo humana por el trabajo muerto, por la maquinaria y avances tecnológicos, el propio sistema capitalista colapsaría ante la incapacidad de valorizar el capital, es decir, de obtener riqueza por medio de la extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo. Esto es central para entender los límites y contradicciones que tiene el capitalismo, es decir, no es tan fácil que pueda haber una sustitución absoluta de la fuerza de trabajo porque ahí habría muchos elementos a considerar y probablemente nos tendríamos que encarar a otro tipo de sistema económico. Esta reflexión sobre el tema de la valorización de la importancia de la fuerza de trabajo y su generación de plusvalía aplica también para cuando se habla de la financiarización de la economía. Es decir, el capitalismo actual en este momento histórico ha encontrado otras vías para obtener ganancias, como es esta financiarización de la economía, como es la acumulación por desposesión, de la que nos han hablado autores como David Harvey y Elmar Albater, o por ejemplo también la mercantilización de las relaciones sociales de los que nos habló Hooks. Pero el sector productivo todavía, a día de hoy, quizás dentro de 5 años no, pero a día de hoy sigue siendo la piedra angular sobre la que se sostiene la creación de riqueza en el sistema capitalista. Hasta la fecha, incluso los trabajos vinculados con el ámbito digital, la información, las comunicaciones, que son un porcentaje del PIB, al menos en el caso español, inferior al sector manufacturero, necesitan de la mano de obra manual. Pongamos, por ejemplo, para extraer minerales con los que se hacen después los celulares móviles o los ordenadores o computadoras. Entonces, estos
trabajadores cognitivos o este capitalismo cognitivo pues sirve para definir una vanguardia minoritaria dentro de un sistema mucho más amplio que en el actual momento histórico no pasa necesariamente por lo cognitivo, aunque las destrezas asociadas a los trabajos manuales o de servicios tengan cada día más un componente próximo a habilidades que en otro tiempo eran netamente intelectuales. Eso también hay que comprenderlo. O sea, lo que se le pide a un trabajador o una trabajadora en la actualidad implica un trabajo intelectual, porque incluso en cuestiones mecanizadas como utilizar un ordenador para cobrar en una tienda, hay que tener unos mínimos conocimientos que en otra época serían habilidades intelectuales. Entonces, esto nos sirve también para entender cómo ha evolucionado el mundo del trabajo y el trabajo en sí. Es decir, la mecanización e informatización de muchos procesos productivos hacen que hoy sea cada vez más difícil separar trabajo físico de trabajo intelectual y que no se nos permita hablar de un mundo donde las cualidades intelectuales hayan sustituido por completo el trabajo físico o manual. No obstante esto, autores como Hughes o Sennett dirían que este tipo de trabajos de vanguardia pues tienen importancia por su influencia moral y normativa del modelo de capitalismo futuro que viene. Yo creo que hay más realidad en esto, más literatura, que realidad en esto de momento. Pero digamos que, en resumen, lo sofisticado del capitalismo, ese capitalismo basado en la alta tecnología, en el área financiera y en las grandes empresas de servicios, aunque estas sí parecen ser mayoritarias, ¿no? Si vemos pues, el peso que está teniendo una empresa como Amazon en la economía mundial, todavía lo sofisticado del capitalismo, por llamarlo de algún modo, necesita de trabajos menos sofisticados. Es decir, sí, existe una alta tecnología, unos trabajos de punta y demás, pero sigue existiendo gente que tiene que bajar a una mina, sigue existiendo gente que tiene que estar en una cadena de montaje, repartiendo mercancías, etc. Sobre el retroceso del peso de la clase trabajadora, unas reflexiones. ¿Es paradójico o no, si uno se atiene a la correlación de fuerzas, ¿no? existente en el sistema, que ver que a pesar de los aumentos de la productividad a escala mundial y en el Estado español, ni se diga, pues la participación de los ingresos del trabajo ha descendido? Esto habla de una apropiación del excedente de las ganancias por parte de la clase empresarial, ¿no? Y esto habla también de la lucha de clases, sea abierta o latente, que existe en el marco del capitalismo. La participación del ingreso laboral a escala mundial pasó del 54 en 2004 al 51 en 2017. Ahí se ve, ¿no? Ese declive, que es un reflujo que tiene que ver con el embate de la crisis, pero también yo creo con debilidades en la organización política y social, además de sindical. La OIT, en ese informe que referenciaba antes, lo relaciona con las nuevas formas de empleo que erosionan la manera de tener poder a los autoempleados, ¿no? Pensemos en estos riders y demás trabajadores falsos autónomos de la supuesta economía colaborativa. Autores como Adrián Sotelo, que es un autor referente también en el estudio de la evolución del mundo laboral, ¿no? Y las transformaciones del trabajo, nos dirían, siguiendo la categoría de superexplotación de Rui Mauro Marini, que es otro autor referente de la dependencia marxista, del que Sotelo fue discípulo, por cierto, pues nos dirían que se trata de una superexplotación ampliada que está pasando de la periferia al centro, volviéndose una característica medular del capitalismo actual, que sería algo que también nos dirían autores como Giovanni Alves, otro de los referentes del estudio de las relaciones laborales, también brasileño, si no me equivoco.
Claro, a pesar de estas modificaciones, también pues, se han dado luchas y victorias de los colectivos que antes mencionaba, ¿no? De los riders o de incluso sectores de la clase trabajadora con las peores condiciones laborales, que se organiza y que está luchando y consiguiendo arrancar pequeños o grandes derechos, lo cual nos lleva a cuestionar pues a quienes afirmaban que ya no había conciencia de clase o que las nuevas formas de trabajo han acabado con el sujeto revolucionario tradicional, la clase obrera, y que ahora estamos pues ante otro tipo de sujeto revolucionario. Y yo creo que es importante quedarse con esta idea. Las mutaciones en el mundo del trabajo no hacen desaparecer a la clase obrera. Esa asociación que había de Fordismo y clase obrera es errónea, pues como libros como el de Celina Atud, del Pueblo, que es este libro que recomiendo también, demuestran, había clase obrera antes del Fordismo y sigue existiendo después de él. Lo que provoca es que esa clase obrera, esas transformaciones, pues también se transforme y mute en ciertos aspectos, aunque manteniendo la esencia de su carácter de creadora de valor. Esto me parece muy importante entenderlo, y con esto me voy al tema de las clases sociales, que es un tema pues espinoso y a la vez en conflicto, en pugna, porque hay incluso dentro de la izquierda o del marxismo pues diferentes lecturas, por decirlo de alguna manera. Definir quién es la clase obrera en este siglo XXI es un debate que puede resultar complejo por estas mutaciones que refería al mundo laboral y del propio capitalismo. Sin duda, hoy se puede afirmar que tenemos una clase trabajadora que es más heterogénea, más fragmentada y compleja que en otros momentos históricos. Pero a la vez pudiera resultar muy sencillo si nos basamos en la relación que tienen las clases con los medios de producción, ¿no? Si fuéramos a una interpretación básica del marxismo, clásica, dualista, pues todo aquel que tenga que vender su fuerza de trabajo sería clase obrera o clase trabajadora, que como digo es un término que utilizamos indistintamente en Egallón, nuestro libro. Momento de publicidad, pues también voy a aquí mostrar nuestro libro de La clase obrera en Valparaíso, donde profundizamos mucho más en todos estos temas. Lo que se puede afirmar es que hay una proletarización creciente en el capitalismo a escala global, desde la implosión de la URSS, porque llevó a ampliar el número de trabajadores bajo el capitalismo, pero no solo. Los trabajadores, sin duda, pues son asalariados, o sea, eso es una cualidad, ¿no?, que tiene que tener un trabajador, pero solo asalariados, pregunto. ¿Qué sucede con todos estos trabajadores autónomos o por cuenta propia, como se diga en cada país? Formalmente, en el Estado español tenemos que los trabajadores autónomos son considerados por la Administración como empresarios, pero en realidad muchos no tienen nada que ver con la clase empresarial. Suelen ser trabajadores que cotizan por sí mismos a la seguridad social, que no tienen trabajadores a su cargo, en muchos casos. Pienso en taxistas, pienso en repartidores, incluso periodistas, profesores universitarios, incluso que para ser contratados como asociados tienen que estar dados de alta como autónomos en otros trabajos o haciendo investigación, etc. Y toda una serie de profesiones que en muchas ocasiones, o sea, profesiones no solo de profesiones liberales, sino también profesiones vinculadas a lo que sería una clase obrera más clásica, que en muchas ocasiones se ven obligados a adoptar una forma de lo que se ha llamado aquí falsos autónomos, que estarían obviamente desde un punto de vista administrativo en fraude de ley. Cuando vamos al análisis, hecho este apunte, cuando vamos al análisis sociológico de las clases, a veces nos enredamos cuando pensamos en términos de clase baja, clase media baja, clase media media, clase alta y similar, ¿no? Esta estratificación nos puede marear un poco y confundir. También cuando esto se utiliza para entrevistar a gente y buscar cuál es su clase pues, social, ¿no?, con la cual se identifican, pues obviamente mucha gente no quiere ser clase baja o no se identifica con ser clase baja porque considera que no está tan mal o por una cuestión de vergüenza o por el elemento que sea. Pero cuando se pregunta si se es de clase trabajadora o no, ahí la identificación y la conciencia surge fácil. Y es muy importante, me parece a mí, que
que la gente que esté escuchando esto, si sois cuadros políticos, pues tengáis estas nociones claras, porque hay, me parece, una mala caracterización de las clases sociales y de su comportamiento en el marco del capitalismo, que a veces lleva a un mal diagnóstico de los problemas, de los comportamientos políticos, de los valores y de las expectativas vitales de la clase trabajadora. Y es fundamental entender esto para poder incidir políticamente y poder pues, solucionar los problemas de la propia clase, si se trata de la propia clase o de la clase, si uno no es de clase trabajadora pues, y está identificado con ella, pues de la clase a la que quiere ayudar. Por supuesto, es más difícil entender los códigos que permiten detectar una clase cuando no se pertenece a ella. Y esto, debo decirlo, es uno de los grandes problemas que tiene cierta izquierda, que entre sus cuadros no siempre encuentra miembros de la clase obrera. Es decir, no estoy diciendo que la izquierda no sea de clase obrera, sino que hay unos mecanismos que, bueno, Nega y yo en el libro nos dedicamos a reflexionar sobre ellos, que inciden en que la clase trabajadora pues, tenga una menor participación política en el marco de las asociaciones y de los partidos políticos. Y si la tiene, quien acaba, digamos, escalando hacia puestos de responsabilidad o representación no es siempre esa persona de clase obrera. Otro tema importante que tener claro es que desde una perspectiva marxista la clase no se define por tener más o menos ingresos. Esto es muy importante. Puede haber una clase obrera muy bien remunerada y eso no la hace menos obrera. Pensemos, por ejemplo, en los niveles de bienestar o consumo que pueden tener las clases trabajadoras de los países escandinavos, no ya comparados con América Latina, sino con la propia España. Y esto no cambia la estratificación de clases en esas sociedades, al interno de esas respectivas sociedades, ni niega la condición de clase obrera a estos sectores. Y esto ya es algo igual más político y menos académico, pero bueno, a veces hay debates ridículos dentro de la misma izquierda reprochando que si se consumen determinados productos o se tiene tal poder adquisitivo no se puede ser de clase obrera. Bueno, yo creo que esto es un infantilismo y una equivocación y seguramente es producto de que esa gente conoce poco a la clase obrera desde adentro y también obvia que pues desde la izquierda se quiere transformar la sociedad para que la gente viva mejor, no para empobrecerla, ¿no? Como dice la propaganda de la derecha, que el socialismo y el comunismo y el marxismo todo llevan a la pobreza de esas sociedades donde se han tratado de implantar. En definitiva, podríamos decir que la clase se define por tres elementos. Una es la posición económica respecto a los medios de producción, propietarios o no propietarios. Otra es la manera de vivir frente a otras clases sociales, por ejemplo, pues vivir en un barrio obrero o no. Y luego temas culturales. Esta es una lectura de la clase trabajadora en un sentido ampliado que analistas marxistas como Néstor Cohen sostienen basándose en lo que Marx escribió en el 18 de Brumario. Y bueno, no se puede negar, como decía, que incluso dentro del marxismo pues hay debates al respecto porque la visión de Marx sobre las clases sociales quedó un poco inconclusa como tal, aunque se habla de clases sociales, por supuesto, en el Manifiesto Comunista y es algo transversal a toda su obra, ni se diga, pero digamos la definición sobre clases sociales era un capítulo que, bueno, estaba redactando Karl Marx cuando falleció y no pudo completarlo. A la vez yo creo que también es importante no confundir que el objetivo último de esa izquierda no tiene que ser solamente mejorar materialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino superar el modelo económico y sustituirlo por otro más justo, que deje atrás el capitalismo, que bueno, yo creo que es muy evidente y una izquierda que se precie de serlo debería ser claramente anticapitalista o postcapitalista, como se le quiera llamar, que los grandes males de la humanidad, lo que está llevando al planeta a la destrucción, es llevar a cabo un modelo de producción que solo tiene en cuenta consideraciones economicistas y de corto plazo, como es el capitalista. No es solo el neoliberalismo, es el capitalismo, ¿no? Hay que decirlo siempre con todas las letras, porque muchas veces sí, se está en contra del neoliberalismo, pero se busca otro capitalismo. Yo creo que el capitalismo estructuralmente es irreformable y que pues debería
debería pues, ser algo muy evidente para todo el mundo. Entonces, cuidado con los análisis que se han hecho desde los gobiernos progresistas sobre un supuesto reenclasamiento de las sociedades, creyendo que pasar de la subsistencia o la pobreza a una vida un poco más desahogada ya convertía a las sociedades en clase media. Esto se ha vendido en algunos países como un logro, ¿no? Convertir a los pobres en clase media. Y ya con esto me voy al tema del sujeto revolucionario. Yo creo que es fundamental esta reflexión, que es una reflexión que yo venía haciendo, observando, ¿no? Y desde un poco la impotencia de decir, pero por favor, ¿cómo podemos decir que ahora esta gente es clase media si lo que es clase trabajadora con unas condiciones de vida mejores, más dignas, como puede tener y debe tener cualquier trabajador y trabajadora? Esto no es un reenclasamiento y es un error político porque lo hemos reforzado desde la izquierda y ha tenido consecuencias políticas graves que han llevado a pues, incidir en una conciencia de clase un poco confundida, ¿no? Yo decía que yo venía reflexionando sobre esto y me dio mucho gusto encontrarme con un libro de Perry Anderson sobre Brasil, donde él dice, por ejemplo, que la propaganda oficial de hablar de todos estos brasileños que habían llegado a engrosar la clase media, pues tuvo el efecto contrario del esperado y invitó a identificarse con ese individualismo consumista de la clase media real antes que con una clase trabajadora existente. Entonces, ojo, porque esta incomprensión de qué es la clase obrera en el siglo XXI puede llevar a derivas y a errores tácticos que pueden tener consecuencias estratégicas y no solo en pérdidas de gobiernos coyunturales, sino en cuestiones más profundas. Y a esta confusión yo añadiría pues unas teorías que han surgido en los últimos años con personas como Guy Standing, que hizo este libro sobre el precariado y acuñando un término que, bueno, en la versión brasileña se titulaba Una nueva clase peligrosa, en la española no, donde él presentaba unos sectores de trabajadores que no serían clase trabajadora, que estarían enfrentados a la clase trabajadora porque ésta supuestamente tendría pues, más privilegios o más derechos frente a estos sectores precarios. Lo problemático de este análisis es que, bueno, a pesar que tiene buenos elementos de caracterización de la evolución del mundo laboral, llega a cuestionables conclusiones sobre las clases sociales y supone también una división política de la clase trabajadora, no reconociendo además que la precarización es algo que se extiende como mancha de aceite y que cuando afecta a un sector repercute en otros. O sea, no puede ser que unos trabajadores pierdan derecho mientras otro sector no va a perder derechos, porque hay un efecto llamada siempre, ¿no? Y el capital siempre está buscando cómo maximizar beneficios. Entonces, caer en el precariado, además, tiene, se podría decir, detrás un tema de clase también, ¿no? Porque ahí, por lo que él describe, podríamos reflexionar que, bueno, pues hay gente que transita por la precariedad, pero puede sobrellevarla y salir de ella en función de la clase social de origen. Es decir, no es lo mismo, pues, que tú temporalmente tengas que trabajar en un McDonald's o trabajar para pagarte una carrera, digamos, porque tus padres, aunque tengan dinero, pues creen que tú tienes que esforzarte y tal, a que tu perspectiva laboral sea hacer una carrera y a lo mejor pues no poder trabajar nunca de tu profesión porque no tienes ni el capital cultural, ni los contactos en el ámbito laboral, ni tienes a lo mejor pues la posibilidad de trabajar con salarios ínfimos en el, digamos, en el mundo académico durante años para poder pues, hacer una carrera, ¿no? O sea, esto también es un privilegio de clase, si se me permite. Yo creo que también es importante tener en cuenta
que la precariedad no es nueva, que es ampliada y multiforme y que la clase trabajadora es diversa. También la mano de obra migrante es clase trabajadora, no es una categoría aparte, aunque pueda tener peores condiciones de trabajo salariales que el resto. La temporalidad es otro elemento que repercute en la conciencia y en las posibilidades de lucha de la clase trabajadora, que es gravísima, que en el Estado español llega a cifras del 90% en los contratos que se realizan, ¿no? Y esto impide pues, la seguridad, establecer un mínimo proyecto vital, además lleva a situaciones de angustia, ansiedad, a problemas psicológicos y psiquiátricos que cabe decir y recordar siempre que el capitalismo enferma a la clase trabajadora, que es un tema muy poco abordado, y la enferma no solo físicamente, sino también psicológicamente. Entonces, la clase obrera se puede decir que está sometida a grandes presiones económicas y también psicológicas, y se podría afirmar que el sistema se sostiene, mi teoría, porque la clase trabajadora es demasiado buena y está muy machacada, además de por otros factores pues, superestructurales que tienen que ver con la organización política y que veremos, no tanto quizás por una falta de conciencia de clase. Se cuestiona la conciencia de clase o la clase obrera por el reflujo de la lucha, pero yo creo que si sabemos mirar, hay una suerte de luchas, muchas luchas, lo que pasa es que están atomizadas. El debate sobre la conciencia de clase también es otro tema relevante, ¿no? Para autores como Thompson, siguiendo a Marx, pues diría que solo hay una clase cuando hay lucha, es decir, no puede haber una clase en sí, sino una clase para sí, por decirlo en términos marxistas clásicos. Lenin, por su parte, diría que es el Partido Comunista el que le daría esa conciencia a la clase trabajadora, o sea, que la conciencia no sería algo espontáneo resultado de las luchas. Yo creo que sí existe una conciencia de clase en sí, no necesariamente clase para sí, que muchas veces está latente, que aflora cuando se da algún conflicto o cuando hay contraste con otras clases. Pero no negaría la conciencia de clase porque no hubiera clase para sí, o porque no hubiera una lucha, ¿no? Porque hay un instinto de clase que yo creo que esto, quienes venimos de la clase trabajadora, lo podemos detectar. Que obviamente también se da en paralelo a una gente que reniega de su clase, pues gente desclasada, aspiracional, pero me atrevería a decir que es una minoría que se quiere autoengañar y que conforme van sucediéndose las crisis, pues tiene más difícil autoengañarse. Pero bueno, lo importante es retener que la clase existe en tanto relación y en tanto en cuanto hay enfrente una clase antagónica a la clase trabajadora, una clase que la explote, se llame burguesa o como se le quiera llamar, pues hay una clase trabajadora, ¿no? Es decir, hasta que no se acabe el capitalismo, me parece que tenemos clase trabajadora para rato. ¿Y cómo es la relación de este sujeto revolucionario con la izquierda? Bueno, pues surge este propio sujeto revolucionario pues, paralelo al surgimiento también de esos partidos primero socialistas y comunistas que pues, se crean como instrumentos políticos para luchar por los derechos en el marco de la democracia capitalista. Pero bueno, también hubo otras experiencias distintas, obviamente, ¿no? En que la clase trabajadora utilizó otros métodos para llegar a los gobiernos e incluso al poder, porque no es lo mismo llegar al poder, un gobierno que llegar al poder durante el siglo XX. Pensemos en la Unión Soviética, en las revoluciones insurgentes en América Latina, como la Revolución Cubana, la Sandinista, en la lucha guerrillera, etc. Con la llegada de la política marketing en los años neoliberales, todo esto se difumina mucho y bueno, cambian, parece, las prioridades. Los partidos ya no parecen responder nada más a los intereses de una clase social, sino que pretenden ser lo que en ciencia política se llama los partidos catch-all o atrápalo todo. Esa clase obrera a la que se temía en los inicios de su surgimiento por su lucha feroz y su claridad sobre su condición sojuzgada y los intereses antagónicos respecto a los empleadores, pues ha vuelto aparentemente más dócil. Los partidos que la representan también, porque actúan muchos de ellos en la lógica de un marco institucional con unos límites muy acotados de lo que se puede o no se puede decir. Y esto es una presión muy grande. Y quienes están en posiciones de liderazgo en la izquierda, pues lo saben. La hegemonía del discurso neoliberal es aplastante, incluso los partidos de izquierdas, dejando a un lado a los partidos comunistas, pues pocos hoy en día plantean la sustitución del modelo económico actual y se enfocan en conseguir pequeñas conquistas
que muchas veces son pues, recuperación de derechos que se perdieron durante los años de privatización, de regulación y flexibilización laboral. Es decir, estamos luchando en muchas ocasiones por recuperar los derechos perdidos. Y esto va de la mano de unos sindicatos que también han mutado de lo que fueron sus orígenes. Y con esto voy a ir al tema sindical y voy a ir concluyendo. El tema sindical, sin duda, es fundamental para entender las posibilidades de revertir los ataques en el ámbito laboral. Obvio que a más fuerza sindical, menos desigualdad de todo tipo. Por ejemplo, leía hace unos meses un estudio sobre la clase trabajadora estadounidense de origen afroestadounidense o afroamericano que estaba sindicalizada y tenía mayores salarios y mejores condiciones laborales que el resto de trabajadores afroamericanos, ¿no? Es decir, la lucha sirve, estar en un sindicato sirve. Esto es bueno recordarlo porque, bueno, hay también una cultura muy individualista donde el sindicato pues ya no forma parte, obviamente se ha transformado, no es el sindicalismo de principios de siglo, ¿no? que abarcaba todas las formas de vida, que tenía sus ateneos, que tenía sus grupos de lectura, que tenía sus lugares de esparcimiento, sus clubes de fútbol. Incluso estamos en otra realidad muy diferente y bueno, en el Estado español, por ejemplo, ha habido un descenso de afiliación muy grande entre los años 2009 y 2015 de los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Perdieron 500.000 de afiliados. Esto, bueno, se puede achacar en parte a la crisis, pero también se puede achacar pues, a otros elementos de descrédito o de inutilidad desde la perspectiva de ciertos sectores de la clase trabajadora que pues, han visto en luchas concretas el papel de sus representantes sindicales. No me gusta hacer una enmienda al conjunto de estos grandes sindicatos porque creo que son muy importantes, su labor es muy importante, pero sí creo que pues tienen que hacer su autocrítica, ¿no? Y en todo caso también decir en honor a la verdad que pues no dejan de ser un reflejo de también cómo la clase trabajadora pues está permeada por valores del sistema. Hoy en día el sindicalismo, desde digamos, la primera mitad del siglo XX, pues es un sindicalismo que apuesta por la negociación colectiva, por la regulación. Claro, en cada país esto tiene sus particularidades. Por ejemplo, pues Argentina y México son dos casos, obviamente, que ejemplifican un sindicalismo muy particular, ¿no? Como sería el sindicalismo peronista o el charrismo mexicano, que son una suerte de concertación con los intereses de la patronal, más con la defensa de la clase trabajadora. Pero en términos generales se puede decir que hay un problema cuando el sindicato se convierte meramente en un ente gestor del sistema y apela a esa responsabilidad de Estado, a ser parte de un diálogo tripartito de los agentes sociales, ¿no? Del Estado, la patronal, el sindicato, en negociaciones que se dan bajo mucha presión y bajo una situación de debilidad siempre de la parte sindical, ¿no? Y que ponen a la dirigencia, muchas veces sindical, del lado del poder antes que de los intereses de la clase trabajadora. Sé que esto es, bueno, polémico y no todo el mundo estará de acuerdo, pero mi experiencia laboral y sindical, y laboral también dentro de un sindicato, me da elementos para pensar, ¿no? Que esto es así y que tenemos un sindicalismo, como dirían algunos autores, de la renuncia, ¿no? Que va ya a negociar a la baja porque es consciente de la debilidad, pero tampoco, digamos, por los elementos que sea, sería otro debate, pues no va a la ofensiva. Luego hay una paradoja de la lucha sindical que en tanto lucha por mejoras laborales y salariales, también apuntará al sistema que a la vez se supone pretende combatir por ser el origen de sus males, ¿no? Esto en el caso de un sindicalismo de transformación, porque otras veces pues lo que tenemos, como ya he dicho, es un sindicalismo un poco a la defensiva y tal vez algo corporativo. Y por último, pues decir que la disputa geopolítica, que parece que no tiene que ver con todo esto, pues sí afecta al mundo del trabajo, en la externalización, que desde los años 90 hay un traslado de la producción a países asiáticos para abaratar costes. Por ejemplo, en el caso estadounidense, ni se diga la guerra comercial con China, que calcula que ha costado 300.000 puestos de trabajo, según Moody's Analytics,
o el traslado de la producción estadounidense desde Asia que propuso Donald Trump, que bueno, ha tenido muy poco impacto realmente. Bueno, pues por eso, por toda esta parte geopolítica de una clase obrera que está puesta a competir a la baja a escala global, la lucha sindical tiene que tener la mirada puesta en lo global, porque el capitalismo es global y opera de esa manera. Y aquella frase que había, ¿no?, hace años de lucha localmente y piensa globalmente, pues yo creo que no ha sido nunca tan cierta. Creo que es muy importante también vincular la lucha por la mejora concreta de las condiciones laborales con una perspectiva más amplia de transformación del sistema, y un ejemplo nos lo puede dar pues, la lucha por las 32 horas que ahora se ha puesto en agenda política, en debate en el Estado español. 32 horas semanales o 4 días a la semana es un debate todavía incipiente, pero que tiene implicaciones en la lucha por ganar tiempo de vida, y esto siempre es arrancar espacios al capital y incidir en la construcción de una sociedad diferente. No puede ser que desde hace 100 años sigamos con una jornada laboral de 8 horas diarias, teóricas, porque en la práctica hay un exceso de horas extras, y esto nos llevaría también a reflexionar si hace falta invertir tanta mano de obra y tanto tiempo para poder producir lo que antes requería mucha más mano de obra y mucho más tiempo. O sea, hoy en día la producción agrícola, por ejemplo, se hace con gran parte tecnificada y con mano de obra cada vez más ínfima, y también obviamente una mano de obra en condiciones de semiesclavitud, y sobre todo aquí mano de obra migrante, también en Estados Unidos y en otros países. Pero tenemos una paradoja, ¿o no?, de que a mayor producción de mercancías no necesariamente implica que esa clase trabajadora, que cada vez está más empobrecida, las pueda consumir. Y esto hace que se produzca un excedente de productos y que lleva a una contradicción intrínseca del sistema. Entonces habría que preguntarse, producir tanto, trabajar tanto, ¿para qué?, ¿no? O sea, el derecho al trabajo se debe reivindicar, pero obviamente un tipo de trabajo no alienado, con sentido, en el marco de una economía planificada, respetuosa con la naturaleza y los recursos limitados del planeta, que produzca lo necesario y deje atrás principios tan dañinos como la obsolescencia programada, ¿no?, que son dañinos no solo para el planeta, sino también para los bolsillos de los consumidores, porque no dejan de ser otra forma de extracción salarial. Y las respuestas que hay en la actualidad, tipo New Deal o de reformas del capitalismo, que hizo el expresidente francés Sarkozy en 2008, o este reset, cierre por arriba, que se quiere hacer ahora desde sectores, ¿no?, de dirigentes del capital, pues tienen la finalidad de impedir un estallido social, y ponen de relieve que los analistas y gestores más serios del capitalismo saben que van a tener que ceder mucho en los años por venir si no quieren que las revoluciones se sucedan, pese a los múltiples mecanismos de control social que tiene el sistema con sus aparatos de propaganda y alienación, porque hay una pulsión por la justicia nacida de la vivencia en carne propia de la injusticia en el ámbito laboral que tiene la clase trabajadora, y esto sigue siendo un peligro para la supervivencia del capitalismo. Solo concluiré con unas reflexiones finales, que es que bueno, el sistema capitalista no ofrece grandes perspectivas de mejora para la humanidad, mucho menos para las jóvenes generaciones, ni en el Estado español, donde hay más de un 40% de desempleo juvenil, ni en otras partes del mundo, ni en América Latina, sociedades donde la pirámide demográfica está todavía más ensanchada en su base. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que no hay alternativas o no ofrece posibilidades, esta generación nacida y criada bajo discursos bombardeantes está recibiendo neoliberalismo en vena, ¿no?, que le culpabiliza de su situación de supuesto fracaso, entre comillas, que sería también otro debate, que lleva a esta gente a la frustración, la autofustigación y a la autoculpabilización, como digo, por no triunfar. Y aquí viene todo el discurso de la meritocracia, que es muy dañino, que es parte neurálgica de la justificación ideológica del sistema, y que es falso, como sabemos. Quiero aprovechar para recomendar un libro al respecto, que es este de César Rendueles, Meritocracia, bueno, contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista donde habla de la meritocracia, que me parece, bueno, muy interesante para desmontar, ¿no?, estos discursos.
Y claro, todos estos discursos afectan no solo en el imaginario de quienes se creyeron el discurso de las clases medias o de los estudios como ascensor social. Sabemos que esto solo sirve para casos muy concretos que constituyen excepciones, nunca una norma, y es tiempo de que empecemos a darnos cuenta. Yo creo que, bueno, los que estemos aquí seguramente lo tengamos claro, pero bueno, proyectar ese discurso afuera de la falsedad de todos los discursos de justificación en los que se sostiene el capitalismo. Datos, un estudio que leía recientemente referido en la prensa del Colegio de México establecía que solo el 2% de las personas en situación de pobreza puede escalar socialmente en México. Sabemos, ¿no?, lo brutal de las estratificaciones de clase en las sociedades poscoloniales o neocoloniales, se le quiere llamar, pero esto nos tiene que hacer llevar a la reflexión de que no hay una salida individual a la pobreza bajo el capitalismo, ¿no? Y esto también lo vemos en el supuesto primer mundo, pues cuando nos dicen que en la Florencia del siglo XXI, las familias ricas pues siguen siendo las mismas que lo eran hace siglos. O sea, la movilidad social no es real, y no es solo una lucha porque nosotros no tengamos movilidad social, sino porque es un sistema intrínsecamente injusto, y la justicia social es imprescindible para no llevarnos a esa barbarie, porque además la igualdad es un requisito para la democracia, o debería serlo, al menos para una democracia sustantiva, que no se conforme con ir a votar cada X años, como sucede en nuestras democracias liberales procedimentales, que están cada vez más vacías de contenido, que son cada vez más tecnocráticas y funcionales al capitalismo depredador. Y que no queremos seguir viviendo en este tipo de democracias. Ese es el primer paso, ¿no?, que hay que dar, no querer vivir en este tipo de democracias. Y me parece fundamental relacionar la democracia con el ámbito laboral, porque ahí en el ámbito laboral se da una manera muy buena de pulsear, un buen termómetro para ver los niveles democráticos de una sociedad. Porque el poder tiene un componente netamente de clase, y el mundo laboral es el primer lugar donde se expresa. Por eso creo que es relevante analizar estos aspectos para tener una visión más profunda de lo que debe ser cambiado para la transformación social. Cambiar el mundo del trabajo es mucho más importante, seguramente, que cambiar las instituciones, o puede tener unos impactos más profundos. Pensemos en los ataques en el Estado español a la ministra de Trabajo por querer fiscalizar las horas extras, o por ver las condiciones esclavistas de los trabajadores migrantes en el campo. Necesitamos, y con esto sí concluyo, una izquierda que mire más al mundo del trabajo y que logre que la clase trabajadora se involucre también en la transformación política, en los partidos, sindicatos, etc. Porque sin la participación de la clase obrera, que es la mayoría social, ningún cambio social trascendente y perdurable podrá haber. Gracias.